Bueno, acá vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de uniones químicas. Lo primero es que vas a tener que buscar el número Z, es decir, el número atómico de cada elemento. Igual, el día que vayas a rendir, la profe te los va a dar, creo yo. Pero bueno, si no los buscas en la tabla periódica. El Z del magnesio es 12 y del oxígeno es 8. Bueno, una vez que ya tenés el Z de cada uno de los elementos, lo que tenés que hacer es la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Primero vamos a empezar por el magnesio. La configuración electrónica se hace con la regla de las diagonales. Vos tenés que ir poniendo cada uno de los niveles hasta llegar a 12. Para eso tenés que recordar cuántos electrones podían tener como máximo cada subnivel, es decir, la S, la P, la D y la F. Empezás 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Este justo llega hasta 12. Una vez que tenés la CE, o sea, la configuración electrónica de este elemento, lo que tenés que marcar es la configuración electrónica externa, que básicamente es el nivel y subnivel más alejado del núcleo. En este caso termina en 3s2 y hay que recordar que cuando la configuración electrónica termina en S, solo se toma este número. Esto sería la CEE. Una vez que tenemos la CEE, podemos determinar cuántos electrones de valencia tiene este elemento y su clasificación. En este caso tiene 2 electrones de valencia. Y su clasificación la podemos determinar viendo la letra. Si termina en S, es metal representativo. Igual esto de la clasificación está en el resumen. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos con el siguiente elemento, que es el oxígeno. Tenemos que hacer lo mismo, pero con el oxígeno. La configuración electrónica la volvemos a hacer con la regla de las diagonales y nos quedaría 1s2, 2s2 y 2p4. Esto nos da 2, 4, 8. Ahora, acá podemos ver que la configuración electrónica termina en P. Es decir que cuando termina en P, en D o en F tenemos que tomar los dos niveles más alejados del núcleo. Es decir, no vamos a tomar uno solo como cuando termina en S. Cuando termina en P tomamos los dos más alejados. En este caso serían 2s2 y 2p4. Esta sería la configuración electrónica externa del oxígeno. Ahora, los electrones de valencia serían 4 más 2, 6. 6 electrones de valencia. Y la clasificación, lo que vamos a hacer, vamos a tomar el último número de la CEE. Es decir, en este caso es 2p4, es decir que su clasificación es no metal representativo, porque termina en P. Esto también está en el resumen. Bueno, una vez que básicamente ya tenemos todo esto, podemos decir que esta es una unión iónica. ¿Por qué? Porque se está dando entre un metal y un no metal. Lo que hay que hacer en una unión iónica es la fórmula electrónica y la estructura de Lewis. La fórmula electrónica básicamente lo que se hace es escribir el metal por un lado y el no metal por otro. El metal siempre va a ceder electrones al no metal, es decir, el metal va a perder electrones y el no metal va a ganar electrones. Vamos a escribir sus electrones de valencia en cada uno de los elementos. Al metal los electrones de valencia los representamos con puntitos y al no metal con estrellitas. Tiene 6. Y justo, ahora lo que hacemos es que el magnesio, que es el metal, le dé los 2 electrones
que el oxígeno necesita para tener su último nivel de energía estable. Todos los elementos se conforman con 8 electrones, es decir, con 8 electrones de valencia llegan a su estabilidad química, excepto el hidrógeno, que solo se conforma con 2. Entonces el magnesio le va a dar estos 2 electrones al oxígeno. Nunca escribimos el puntito, sino que solo hacemos la flechita. Y después, la estructura de Lewis, lo que tenemos que hacer es... Empezamos siempre por el metal. Tenemos que poner la cantidad de metales que hay, es decir, la cantidad de magnesios que hay. En este caso, hay un solo magnesio, porque no hay ningún número acá. Entonces ponemos 1, Mg, y arriba tenemos que poner la cantidad de electrones que perdió, y siempre con el signo positivo, es decir, que como perdió 2 electrones vamos a poner 2 más. Y después tenemos que poner la cantidad de oxígenos, es decir, la cantidad de no metales. También hay un solo oxígeno porque no hay ningún número acá abajo. Entonces ponemos 1, pero a diferencia de esta parte lo que tenemos que hacer es escribir al no metal siempre entre corchetes. Es decir, ponemos un corchete, escribimos el oxígeno y vamos a escribir los 6 electrones que ya tenía el oxígeno más los 2 que le dio el magnesio. Siempre en puntitos porque los electrones del metal siempre los definimos en puntitos. Bueno, cerramos el corchete y el número que va acá arriba es la cantidad de electrones que recibió, es decir, la cantidad de electrones que ganó, pero con signo negativo, así que quedaría 2 menos. Listo, ahora nos queda clasificar cuál de estos sería nuestro catión y nuestro anión. Este sería nuestro catión, ponemos un catión porque hay un solo magnesio, y como hay un solo oxígeno ponemos un anión. Es decir, que el metal siempre va a ser el catión y el no metal el anión. Y la suma de estos nos da la cantidad de iones. Es 1 más 1, es 2 iones. Y listo, básicamente así se hace una unión química.